La vida en las escuelas de Peter McLaren. Bueno, Peter McLaren en el libro propone que la pedagogía crítica debería enfocarse en problematizar la producción mediante experiencia laboral. ¿De qué manera? Por lo que pude entender es que tiene 4 niveles. Uno que era la relación entre el individuo y la actividad, o sea, es decir, dónde se lleva a cabo, en qué condiciones tiene que trabajar una persona, el ritmo, el salario, etc. Otro era la relación entre el individuo y el producto, que es esto que cómo nos beneficia a nosotros los objetos, o sea, todo lo material, y cómo lo utilizamos y para qué propósito. Otro es la relación con otras personas, que parte de esto es buscar los propios intereses de cada uno sin considerar efectos, o sea, cómo nos vamos a comportar y de qué manera ante la relación que tengamos. Y cuando tenemos algo material, yo creo que es algo muy común que tendamos a presumirlo o a compartir la experiencia de ese mismo producto. El otro es la relación entre el individuo y la especie, que básicamente es lo que pretende ser un ser humano. De igual manera, otro punto que me llamó la atención es la manera en la que ve al maestro, ya que él en la lectura tiene la idea de que el maestro tiene que tener una disposición a los enfoques metodológicos. O sea, más bien se centra igual en que tiene que ver que el alumno analice el contexto sociohistórico, que aprendan a reconstruir las condiciones sociales e históricas. ¿Qué es esto? Que si tu alumno está atravesando, no sé, una crisis financiera, una crisis, no sé, como en lugares de Medio Oriente, que aprendan a analizar el porqué, que no se queden estancados en lo que dicen las noticias, no, que vayan más allá. También que aprendan a tener esa conciencia, ¿no? Esa conciencia social que hace falta hoy en día. Otro punto importante es que él piensa que la pedagogía crítica ha sido esterilizada y domesticada de su profundidad teórica. Pues por el contexto histórico que el libro fue creado, pues a él Peter McLaren estaba totalmente opuesto con el capitalismo. Entonces él plantea que la pedagogía crítica ha sido pues de plano domesticada por circunstancias como la política, que en esa época pues la política no estaba muy bien, que digamos, era otro tipo de gobierno, era totalmente diferente. El sentido ideológico, pues tomando en cuenta que en algunos lugares, no precisamente en México, en algunos lugares pues el capitalismo no fue bien visto, hubieron revoluciones, etcétera. Y también algo que me gustó mucho de esta parte es que él dice que no es solo abrir discusiones en un salón de clases, sino saber y a ayudar a nuestros alumnos a que aprendan a argumentar coherentemente. Y yo creo que es algo que es totalmente cierto. A veces no nos damos cuenta de cómo en un salón de clases hay dudas, pero esas dudas a veces no podemos expresarlas. A mí me ha pasado. Entonces, cuando tú no puedes expresar esa duda o no entienden tu duda, te pueden contestar, ¿no? Pero a lo mejor y no era la duda que realmente te deberían de resolver. Entonces es importante que cuando nosotros tengamos un problema, circunstancia, lo que atravesemos, X cosa, aprendamos a tener un diálogo, argumentar, que tengamos esas herramientas que validen nuestro argumento.
Y de igual manera, de la lectura, la, la parte de la enseñanza es que él quería que se redujera, ¿no? O sea, hasta cierta manera quería evitar que todo el enfoque de la pedagogía se redujera a la enseñanza. Entonces, aquí es donde tuve un poco de controversia, ¿no? Porque si tú quieres que tu alumno aprenda, entonces tienes que ir más allá. No solo quedarte con, no sé, comprar una serie de paquetes educativos o, por ejemplo, los planes de estudio. Muchas veces los maestros nos limitamos a utilizar los planes de estudio, pero esos planes de estudio no están adecuados a nuestros alumnos, no es lo que el alumno quiere descubrir. Hoy en día no puedes quedarte estancado con un plan de estudios. Yo opino que hay que ir más allá, que creo que era lo que él quería decir, ¿no? Pero él quería reducir esa enseñanza a habilidades, discusiones y debates. Es importante, ¿no? También debatir en un salón de clase algún tema, pero igual la postura que él tenía de que el profesor tiene que estar en métodos diferentes y habilitarlos, pues hoy en día, pues el internet es una herramienta súper importante para todo el ser humano. Me imagino por el contexto en el que está escrito, no pensó la tecnología que iba a haber más adelante, pero hoy en día es importante que nos adecuemos a temas de interés del alumno, que él sepa qué quiere aprender y tú ayudarlo, guiarlo, darle la herramienta para hacerlo, proporcionarle la ayuda, ¿no? Para que él pueda aprender. Y también considero que debemos de practicar un poco más las habilidades de cada uno de nuestros alumnos, porque si tu alumno nace con un talento y si tú como maestro lo esculpes, vas más allá de ello, lo perfeccionas, vas a ser un alumno muy bien. Peter McLaren tenía ideas muy distintas al resto de todos sus compañeros educadores. Él nos cuenta un poco acerca de las historias que vivió y cómo fueron evolucionando la vida de todas aquellas personas a las que fue tratando. Él aplicaba la disciplina y sobre todo una cierta libertad que nos dejaba ser dinámicos y pensantes. No simplemente era uno de esos profesores que te hacía aprenderte libros tras libros que al final de cuentas ibas a terminar olvidando. Él tenía un diario donde nos contaba historias de progreso de alumnos que con esfuerzo y dedicación las personas iban aprendiendo de manera constante. Él nos dice que una serie de mercancías que muestran quién eres ha contribuido a objetivar el capitalismo como fuerza natural que sirve a los merecedores y a los suficientemente listos como hacerse ricos. Él nos cuenta que un martes 11 de enero fue el primer día de dar clases. Utilizó las escaleras del servicio público del edificio. Lo atacaron unos alumnos, pero no de manera a golpes, sino que le escupieron desde una parte más superior de las escaleras. Él solo veía cómo las gotas de saliva adquirían velocidad conforme viajaban rumbo a su cabeza. Eso fue un comienzo de un reto muy importante, el poder convertir a todos esos jóvenes rebeldes en personas estudiosas y respetuosas. Él nos dice que se reunió con alguno de sus compañeros, de sus colegas y formuló un plan. Sin embargo, para su mala suerte, no muchos de sus colegas estaban interesados en la manera en que ellos pensaban y mucho menos en seguir las leyes que él ponía. Luego de un tiempo de enseñanza, paciencia, los alumnos comenzaron a tener progresos, lo cual ayudaba a que ellos tuvieran comportamientos más adecuados. Pero como todo en la vida tiene un fin, llegó el cierre del ciclo escolar, donde el maestro tuvo que dejar a sus alumnos ya avanzados con comportamientos más adecuados
y tuvo que tomar un grupo nuevo. Eso significa tener un inicio otra vez, donde todos sus alumnos comenzaron teniendo una actitud pésima, siendo irrespetuosos. Pero sin embargo, él hacía todo con alegría, porque él sí tenía vocación. A mi parecer, la actitud es una de las cosas más importantes para que una persona pueda aprender. Nosotros los alumnos, al sentir que nuestros maestros les interesa nuestra educación, que les interesa el tema que nos están dando, tendemos a tener más empeño en aprender. Si sentimos que nuestro maestro no le interesa lo que enseña, no está interesado en los temas que nos da o no lo hace de una buena manera, tendemos a rechazar todo de él. Por más que nos explique, nosotros lo vamos a ignorar. No abriremos nuestras mentes a nuevos conocimientos. Todos los educadores deben de tener una vocación. No cualquier persona está apto para poder enseñar. Muchos lo harán, pero no como se debe. Muchos lo practican, pero no todos lo logran. Les hablaré un poco sobre la pedagogía crítica. Esta es implementada por Peter McLaren con la finalidad de darle una innovación radical a la escuela tradicional. De este modo, permite a la educación brindar un libertinaje hacia los alumnos, por lo que estos son educados de manera que los enseñan a ser autocríticos, a reconocer los estereotipos que existen entre las distintas clases sociales, siendo esto un beneficio porque en la actualidad se necesita de personas preparadas que no se conformen con lo que su mirada les limita a ver, sino que tienen que juzgar lo correcto e incorrecto para asumir una postura, el cual puede ser determinante en la vida, por lo que debe razonar con exactitud. Por otra parte, esta corriente pedagógica viene a modificar la manera en que el maestro enseña, permitiendo que éste acceda un poco al liberalismo, por lo que realiza la función de un guía. Solamente apoya en lo que al alumno le surja la duda. Cabe mencionar que este no pierde la esencia conocida del maestro, pero sí es un poco menos influente respecto al aprendizaje de los alumnos, siendo de este modo una forma de incitar al alumno a la independencia y a esforzarse más en su formación académica, siendo un estímulo para alcanzar una nota de excelencia. Por su parte, la pedagogía crítica conlleva a la teoría radical, permitiendo implementar nuevas metodologías y herramientas que otorgan un avance en la categoría escolar, concibiendo una transformación en la educación, siendo que adquiere una dimensión, por lo que incluye parte de la cultura, historia y ética, siendo de esta manera la antesala una preparación curricular para la vida personal. Además, obsequia las herramientas que en su momento son necesarias para la sociedad, incitándolos a ser comprometidos y cumplidos en sus actividades, por lo que al ser integrados en el mundo laboral, estos estarán habilitados para ser eficientes en sus labores, siendo redituables desde sus trincheras, tratando de mejorar la capacidad de logro, tanto personal como laboral, por lo que permite tener un avance como parte de la sociedad. Me surge la duda respecto a la pedagogía genuina, pero teniendo en cuenta que la palabra genuina indica un modo de conservar o igualar una cosa, en este caso considero que se refiere a la igualdad de la educación o equidad respecto a la obtención de una formación sólida, siendo equitativo para las diferentes clases sociales en las que estamos inmersos, permitiendo una oportunidad y acceso al pensamiento crítico, lo que permite tener un privilegio sobre el menos preparado,
considerando una oportunidad de crecimiento personal, por lo que el individuo ve una grandiosa retribución al esfuerzo que realiza, por lo que esto le permite ser eficiente, viendo con gran aceptación todas las herramientas que adquirió mediante su formación, siendo propicio para su vida. Me llama la atención la frase que dice que el individuo es un actor social que crea conforme a su entorno. Considero que tiene justa razón en realizar dicho comentario, pero debo reconocer que si el individuo tiene ese comportamiento es porque se acopla a las necesidades que acontecen en su entorno, por lo que a las personas ahora las toman como objetos manipulables, siendo una burla por parte de la sociedad, que en ocasiones actúan de manera inconsciente, pero sabiendo del daño que causan, por lo que en ocasiones reprimen a las personas que tienen un nivel educativo bajo. Por otro lado, es bueno el saber manipular las circunstancias, pero nunca aprovecharse de las personas de escasos recursos, por lo que es una manera de reflexionar sobre el bien y el mal que en ocasiones realizamos, permitiendo alcanzar un potencial eficaz. La pedagogía crítica revolucionaria, el socialismo y los desafíos actuales. Este libro es de Peter McLaren, uno de los principales fundadores de la pedagogía crítica. Este libro nos cuenta un poco sobre cómo él veía la escuela, que no solo se trataba de que el maestro sea el centro de atención, que lo que dijera y cómo lo dijera así se llevara a cabo. No, él quería que el trabajo escolar rebasara esos límites que interpone el aula, que no solo el maestro se pare y hable, no, sino que también el alumno pueda participar en ello, pueda aportar su opinión o si tiene otra manera de llevar a cabo una actividad. Porque claro está que muchas veces los maestros tienen a decir y a plantear un propio cuestionamiento que ellos deben de seguir al pie de la letra. Entonces no deja que los alumnos como que se interpongan, que den su punto de vista para que ellos puedan también participar en su educación. Sí que es muy importante que se vean involucrados los estudiantes y los maestros, que no solo el maestro sea un miembro superior, sino que sea el amigo de los estudiantes, para que más que nada haya esa confianza para que se pueda llevar a cabo una buena educación. Entonces, Peter por eso critica mucho a la educación burguesa, ya que durante ese tiempo la educación se basaba en decirle a los trabajadores su realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la pobreza que abundaba en esa época no les enseñaban otra cosa más que eso, que deben de trabajar para que salgan adelante y pudieran implementar en su vida diaria. Entonces esto cambió un poco más adelante, cuando se empezaron a crear las máquinas. Entonces ahí los trabajadores no sabían cómo utilizar una máquina. ¿Por qué? Porque nunca les enseñaron cómo utilizar una. Nunca les enseñaron cosas nuevas para que ellos puedan llevar a cabo. A ellos solo les enseñaban toda la pobreza que abundaba en su época. Entonces eso quiere Peter, que la educación sea más que eso, sea su casa de los niños, para que junto con el maestro aprendan ambos en colectivo. Entonces, esto es como que una entrevista que le hacen a Peter. Le hablan sobre cómo ve el marxismo, para él que es el término lo blanco, cómo ve la pedagogía crítica actualmente. También toca el tema importante de la clase, la lucha que siempre ha habido en estas clases. Esa lucha de poder que siempre ha existido. Saber quién es mejor que otro. La lucha de clase trabajadora contra el capitalismo. Esta lucha siempre va a haber. Siempre va a haber dos personas que se enfrenten para saber quién es mejor que otro. Peter tiene una forma de ver el marxismo. Él decía que el marxismo no es una fe, no es un discurso civílico. Él no tenía nada que ver con ese tipo de marxismos. Para él, el marxismo sitúa su origen en buenas obras
más que en la fe. También pone énfasis en transformar al mundo. Quería un mundo mejor, un mundo donde no haya tanta maldad o tanto restringimiento en cuanto a las cosas nuevas que hay que explorar. Querían que las personas sean libres para que ellos puedan explorar y puedan llevar a cabo su educación. También nos habla de la educación multicultural, por falta de la exploración capitalista que se había formado en esa época a lo largo y ancho del mundo. No se tenía esa libertad en cuanto a la educación multicultural. A esos políticos que interpusieron él los llamaba vacíos por la diversidad, ya que no dejaba explorar a las personas ir más allá de lo que podían lograr, pero ellos se lo impedían, no dejaban que exploraran a sí mismos para ver hasta dónde es capaz de llegar las personas. También algo que me llamó mucho la atención fue el término que él utilizaba para lo blanco. ¿Qué quiere decir? Que la raza blanca fue una invasión histórica nacida en los hornos de la superioridad racial y casta europea. Ellos fueron construidos para la dominación de todo lo que no fuera blanco. Entonces esto habla mucho sobre esa época. O sea, si no eras de raza blanca, no tenías las mismas oportunidades que ellos. Y no solo hablo en cuanto a la educación, sino más que eso. Eso es algo en lo que no estoy de acuerdo, debido a que todos debemos de tener esas mismas oportunidades que los de raza blanca tienen. Bueno, como última pregunta de esa entrevista, a Peter le preguntaron ¿qué opina sobre la pedagogía actualmente y cómo lo lleva a cabo? A lo que él contesta que esta pedagogía crítica ha sido una corriente liberadora central de la educación en las últimas 2 décadas, que esta ha servido como una lucha dentro y contra las normas sociales, ya que antes no dejaban que la educación sea emancipatoria, o sea, libre. La pedagogía crítica trata más a menudo con las manifestaciones culturales del capital y las normas y formaciones que se engradan por medio de las relaciones de intercambio. Esto es una pequeña parte del libro, de este libro de Peter McGlynn, que se los recomiendo mucho. Habla sobre, más que nada, la pedagogía crítica resalta mucho sobre esa época y sobre cómo ha llevado a cabo esta lucha para que la educación sea emancipatoria.